Descubierto, el poder milagroso de la sal en la Biblia como arma espiritual. Transformada en el tercer año de Joacim, el rey de Judá, mientras los israelitas acampaban a orillas del Jordán, el peso de la historia se cernía sobre el pueblo elegido. Mientras el sol ascendía sobre las dunas del desierto, el clamor de los hombres y mujeres se entrelazaba con las risas de los niños, quienes esperaban el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida. Josué, el líder designado por Moisés, estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, cruzar el Jordán y guiar a su pueblo hacia la libertad definitiva. El eco de las palabras de Jehová resonaba en su corazón. Él había dicho, no te desalientes, porque yo estoy contigo. Deuteronomio 31:8. La sal, un elemento común, apareció como símbolo de pacto y santidad en este crucial momento. En el centro del campamento, mientras los ancianos compartían historias de promesas pasadas, Josué se sumió en profunda meditación, recordando la ceremonia de la Pascua, donde la sal era usada en los sacrificios, simbolizando purificación y renovación. Este acto, aparentemente simple, cargaba un profundo significado. Todos los israelitas se preparaban para la Pascua, compartiendo los primeros frutos de la nueva tierra, recordando la liberación de Egipto. Sin embargo, la alegría se tornó en sombra cuando el acto de desobediencia de Acán salió a la luz. Su avaricia había traído la derrota de Ai y el pueblo sintió el peso de las consecuencias del pecado en su comunidad. Una profunda angustia cubrió el campamento, la prueba de fe en el rostro de Josué era palpable. ¿Cómo podemos avanzar?, pensó. Dios respondió a su angustia con una voz firme, lleva la sal en tus sacrificios. Este mandamiento activó en Josué una nueva comprensión. La sal se convertiría no solo en un símbolo de obediencia, sino en un instrumento de restauración espiritual. Así, cada grano que vertía en el altar se convirtió en un recordatorio de la alianza eterna de Dios, la promesa de sanidad para su pueblo. Mientras el pueblo se agrupa en oración, un aire de expectativa se siente en el campamento. La tensión se alza. La comunidad, ahora unida por el mensaje de esperanza, se aferra a la fe. Josué, con determinación renovada, dirige a su pueblo hacia el río Jordán, donde la corriente fluye firme y sin piedad, un símbolo de obstáculos por enfrentar. La sal, como un pacto tangible, les brindará fortaleza en tiempos de prueba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Josué, con paso firme y el corazón ardiente de fe, se prepara para guiar a los israelitas hacia el Jordán. La sal, símbolo de su alianza con Dios, será su testigo y defensa en la batalla. Cada paso hacia el río es un paso hacia la promesa, mientras el murmullo de la comunidad resuena en oración. ¿Podrán la fe y el pacto de la sal restaurar la comunión perdida? La historia está por desarrollarse, cargada de milagros y transformaciones, revelando el plan divino que se despliega ante ellos. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, el momento decisivo se acercaba. Josué, con el rostro iluminado por la luz del atardecer, miró hacia las aguas tumultuosas del Jordán. El río, que debía cruzar su pueblo, parecía un obstáculo insuperable. Sin embargo, en su corazón latía la promesa de Dios: cuando tus pies toquen las aguas, yo las apartaré. Josué 3:13. Con el sonido de sus pensamientos reverberando en su mente, Josué llamó al pueblo a congregarse. Escuchad, Israel, dijo con voz firme, hoy veremos la gloria de Dios. Preparémonos para cruzar este río, pues Él nos ha dado la orden de avanzar. Las familias, con el temor de las aguas a sus espaldas, se miraron unas a otras buscando aliento en la fe de su líder.
La mención de la sal, tan presente en sus sacrificios recientes, resonaba fuertemente en su corazón. Recuerden, la sal purifica y preserva la vida, añadió, hoy será nuestra guía, nuestro pacto con el Altísimo. Mientras la comunidad se alineaba en la orilla del Jordán, los sacerdotes se acercaron con el arca del pacto, emblema sagrado de la presencia de Jehová. El peso del silencio se apoderó del grupo, y cada israelita sintió la gravedad del momento. Las corrientes bravas del río, con su murmullo constante, parecían burlarse de la fe del pueblo, pero en su interior ardía una llama de esperanza renovada. Era un tiempo de prueba, y la sal que llevaban simbolizaba el renacer de una nación. Cuando los sacerdotes, con el arca en manos temblorosas, pisaron el borde del agua, un milagro ocurrió, las aguas se detuvieron en seco, formando un muro a la derecha y a la izquierda. El pueblo, asombrado, empezó a cruzar con una confianza que antes les había faltado. He aquí, susurró Josué mirando a su pueblo, el poder de Dios se manifiesta en nuestra obediencia. Las familias avanzaban, sus corazones unificados en el temor y en el amor por el Señor. Niños tomados de la mano de sus padres miraban a su alrededor con ojos llenos de maravilla mientras se adentraban al lecho seco del río. La sal, que llevaban consigo, parecía brillar a la luz del cielo, como un recordatorio palpable del pacto divino que habían hecho. Cuando finalmente todos cruzaron a salvo, Josué mandó a un representante de cada tribu que recogiera una piedra del lecho del río. Estas piedras serán un testimonio, aseguró, un recordatorio de cómo Jehová nos trajo aquí. Los hombres se movieron rápidamente, cada uno con su carga, aliviados de ver la manifestación de la fidelidad del Señor. Al caer la noche, el campamento se llenó de alabanza. La gente danzaba y clamaba con júbilo, y en medio de su celebración, Josué recogió un poco de sal y lo vertió en su altar, reconociendo que la intervención de Dios no solo había sido un acto de poder, sino también un acto de restauración. La comunidad, finalmente unida de nuevo tras la prueba del pecado y la desobediencia de Acán, había sido redimida. Sin embargo, mientras el humo de las ofrendas subía al cielo, una sombra cruzó por la mente de Josué. ¿Qué vendrá después? ¿Qué nuevos retos enfrentaremos en esta tierra prometida? En su espíritu, sentía que aún había más por descubrir sobre los misterios de la voluntad de Dios. Algo se movía en la penumbra, algo que apuntaba a un propósito mayor, más allá de la victoria sobre el Jordán. Porque lo que el pueblo no sabía, era que la historia apenas comenzaba a desvelarse. Una nueva revelación del plan eterno de Dios estaba a punto de ser manifestada, un plan que llevaría a su pueblo a un nivel de fe y experiencia que nunca habían imaginado. La sal, como símbolo de un pacto eterno, se convertiría en un eco que resonaría a través de todas las generaciones. El pueblo de Israel acampó esa noche junto a las aguas del Jordán, el eco de su victoria reverberando en el aire, una melodía de alabanza y alegría. Pero en el corazón de Josué, una inquietud latía con insistencia. El canto de las familias aún resonaba, pero él sabía que esta era solo una batalla ganada, no el final de la guerra. En sus ojos se vislumbraba una determinación férrea, la tierra prometida no solo esperaba ser conquistada, sino también poseída en el espíritu de obediencia a Dios. Al día siguiente, el pueblo despertó a un sol radiante que iluminaba la vasta tierra prometida que se extendía ante ellos, rica y vibrante. A medida que se preparaban, Josué reunió a los jefes de las tribus. Hoy no solo cruzamos un río, les dijo. Hoy comenzamos a caminar en la herencia divina. Debemos recordar que la sal, que llevamos como símbolo de nuestro pacto, es también una señal de preservación. La tierra que nos da el Señor necesita ser cuidada y defendida para que florezca según su propósito celestial. Con sus instrucciones firmes, Josué les habló del poder sobrenatural de la sal. ¿Cómo dice el Señor, el que insípido se vuelve la sal, con qué será salado? Mateo 5:13. Era un recordatorio de que la pureza y el compromiso con Dios eran esenciales para la vida y prosperidad en la nueva tierra. Mientras tanto, los espías enviados por Josué regresaron de la tierra de Jericó con noticias inquietantes.
La ciudad era poderosa, sus muros imponentes, y su pueblo, temeroso del avance de Israel, se hallaba en un estado de alerta absoluta. Este informe trajo consigo un estremecimiento a las fronteras de la fe del pueblo. Josué escuchó atentamente, comprendiendo que el desafío que tenían ante ellos no era solo físico, sino también espiritual. El enemigo no podía ser subestimado. ¿Qué haremos ahora?, preguntó un joven guerrero, con el ardor de la batalla en su corazón. Josué, sintiendo la tensión en el aire, reunió a todos y proclamó: «No temáis, porque Jehová ha entregado la ciudad en nuestras manos. Así como apartó las aguas del Jordán, así también derribará los muros de Jericó. Pero primero, preparaos mediante la oración, el sacrificio y el propósito». En un acto simbólico, Josué llevó al pueblo a un lugar apartado, un sitio de pacto donde la sal era nuevamente esparcida, recordándole su compromiso con Dios y su eterno poder. Hoy, la sal que hemos tomado nos consagra a la misión que tenemos, dijo. Con cada grano, recordemos que debemos esforzarnos por ser sal de la tierra. A través de nosotros, la gloria de Dios será evidente. Un clamor de fe emergió de sus corazones. Con cada oración, cada susurro dirigido al cielo, la unión se fortalecía, mientras la incertidumbre comenzaba a ser reemplazada por una confianza inmensa. El pueblo de Israel se unió en un clamor fervoroso, pidiendo al Señor que los guiaría y fortalecerá. Sin embargo, en ese momento de fervor, una nueva sombra de duda se posó sobre Josué. Mientras contemplaba el cielo azul, sus pensamientos danzaban en la profundidad de la revelación divina. ¿Demoledores muros, o un camino a la verdadera liberación?, se preguntaba. Porque lo que el pueblo tenía por delante no solo era un conflicto, sino el inicio de un viaje hacia una comprensión más profunda del poder transformador de Dios. La sal que abrazaban en sus manos sería un recordatorio constante de su misión, una bendición y un desafío. Mientras la tierra prometida se extendía ante ellos, el susurro de la soberanía de Dios aguardaba ansiosamente en el viento, preparándose para ser revelado en la más formidable de las formas. Así, el camino hacia Jericó se configuraba no solo como un frente de batalla, sino como un paso hacia la comprensión del papel divino que la sal desempeñaría para su pueblo, un camino que deslumbraría con la transformación que solo él podía proporcionar. La historia de Israel apenas comenzaba a desvelarse, y con cada paso que daban, el plan soberano de Dios intercedía, trayendo consigo un nuevo amanecer de esperanza y revelación. A la luz del nuevo día, el pueblo de Israel se preparó para el desafío que tenían ante sí. Mientras tanto, Josué, sintiendo el peso del liderazgo, se retiró a un lugar solitario para buscar la dirección divina. Con el corazón abierto y atento, levantó su voz al Altísimo, pidiendo claridad y fortaleza, aferrándose a la promesa que el Señor había realizado a sus padres. Señor, recuerda tu pacto, suplicó, y guía a este pueblo hacia la victoria. En su angustia, se acordó de las palabras de Moisés: no temeréis a ellos, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Deuteronomio 3:22. Estas verdades antiguas resonaban en su alma, convirtiéndose en un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. La voz del Señor rompió el silencio, una claridad celestial imbuyendo cada letra. Como estuviste con Moisés, así estaré contigo. Con tan solo un silencio confiado y un paso de fe, los muros caerán ante tu pueblo. Las palabras sonaron como un trueno en el corazón de Josué, trayendo consigo paz y una renovada determinación. Mientras regresaba al campamento, el ambiente era de fervor inquebrantable. Las familias se preparaban para lo que venía, y la sal, ese símbolo de su pacto, era esparcida con reverencia. Hoy, nos unimos en un propósito, declaró Josué ante el pueblo. Marcharemos no solo como guerreros, sino como portadores de la salvación divina. Con cada paso que damos, la tierra que pisamos será liberada de la opresión de nuestros enemigos. Los ojos de los israelitas destellaban de esperanza y fe, la expectación palpándose en el aire. Al asomar la tarde, el pueblo se movió en dirección a Jericó, pisando la tierra que prometía abundancia.
Sin embargo, la sombra de los muros de Jericó se cernía sobre ellos, desafiando su confianza. No olvidéis la sal, recordó Josué mientras caminaban. Con cada grano, recordemos que somos la luz que disipa la oscuridad. La sal es nuestra protección, es el testimonio de nuestra devoción a Jehová. Cuando alcanzaron los muros, el primer día se convirtió en una marcha en silencio, como si el peso de su fe se aterrizara en cada paso reverente. El sonido de sus corazones latía fuerte, resonando con la promesa que habían oído: los muros caerán. Y así, siguieron la orden divina, repitiendo el mismo patrón día tras día, haciendo eco del principio de la obediencia. Apareció una tensión en el aire el séptimo día. Josué instruyó al pueblo: hoy será diferente. Este es el día que el Señor ha hecho, debemos alabarlo con gran clamor. La instrucción marcó un contraste notable, como un aliento nuevo sobre el pueblo. Con el sonido de trompetas resonando en la mañana, gritos de júbilo y alabanzas comenzaron a brotar de las multitudes. Cuando la última nota resonó y el clamor se elevó a los cielos, un temblor surgió en la tierra. Los muros, esos obstinados guardianes de Jericó, comenzaron a agrietarse. Este fue el momento que todos habían estado esperando, y el poder de la fe, en combinación con la sal, se manifestaba como un acto glorioso de Dios. Por la fe caen los muros, se repetía en el eco de cada latido, una sentencia de lo que estaba por venir. Josué, observando la escena, comprendió que en la merecida victoria venía una revelación mayor. El alarido no era solo el clamor de un pueblo que conquistaba, era el clamor que traía la salvación. El poder milagroso de la sal no solo conservaba, sino que transformaba el propósito de cada vida entregada en adoración. Así, en este cruce de caminos, se entrelazaba el destino de Israel con un nuevo comienzo divino. Mientras Jericó caía, la voz de Dios se hacía eco: he aquí, hago nuevas todas las cosas. La victoria no solo era un golpe sobre un enemigo, sino una entrada en la plenitud del pacto de Dios. En medio de estas revelaciones, una inquietante pregunta surgía en el corazón de Josué: ¿qué más tiene preparado el Señor para nosotros? ¿Cómo se revelará su gloria a través de lo que está por venir? Con el camino despejado, solo podía imaginar la magnitud del plan soberano de Dios mientras avanzaban en la conquista de su herencia prometida. El séptimo día amaneció brillante y resplandeciente, como si toda la creación aguardara el cumplimiento de la promesa que el Señor había declarado. Las ruinas de Jericó yacían ahora en el suelo, el pueblo había sido testigo del poder incuestionable de su Dios. Sin embargo, un eco de inquietud reverberaba en el corazón de Josué. La victoria era un regalo divino, pero el desafío apenas comenzaba. Los hombres y mujeres de Israel, llenos de júbilo, se apresuraban hacia la ciudad derribada, llenando sus manos con los tesoros que allí habían quedado. Recogemos todo lo que nos ha sido dado, pero no olvidemos la advertencia del Señor, susurró Josué a uno de sus capitanes, recordando las instrucciones de Dios. Todo lo que hay en la ciudad es anatema, únicamente la plata y el oro se consagrarán a Jehová. A medida que se acercaban a aquellos restos destrozados, la atmósfera se tornó densa. Un viento extraño comenzó a soplar entre las piedras caídas, trayendo consigo murmullos y voces que parecían flotar desde el fondo de la tierra. Josué le dio la espalda, sintiendo la conexión de lo sobrenatural. Este lugar, pensó, aunque ha sido nuestro, aún guarda secretos terribles. Al caer la tarde, mientras el pueblo comenzaba a celebrar su victoria, la figura de Rahab, la mujer de la casa sobre la muralla, surgió en la mente de Josué. Meses atrás, ella había colaborado en su causa, ocultando a los espías y estableciendo su fe en el Dios de Israel. ¿Se habrá olvidado el Señor de su pacto con ella?, se preguntó, mientras su corazón se apretaba entre la preocupación y la esperanza. Por la noche, Josué se levantó nuevamente en busca del rostro de Dios. Se apartó del bullicio y encontró un lugar solitario bajo las estrellas. Alzó sus manos y clamó: «Oh Jehová, el que desploma muros y derriba fortalezas, ¿qué hay de tu sierva Rahab? Tú la has salvado por su fe. Ahora, haz que la memoria de su generosidad viva en tu pueblo». Con un susurro, el cielo respondió.
Josué, así como he sido fiel en tus batallas, seré fiel en mi promesa a Rahab. Su linaje será preservado, y de ella vendrá un nuevo legado de esperanza. Desconcertado, Josué se puso de pie, dándose cuenta de la magnitud del plan divino que se desplegaba ante sus ojos. Cuando el pueblo de Israel celebraba una victoria, Dios estaba forjando un futuro en el corazón de los que se atrevían a creer en él. Así como los números de Jericó han caído, la tentadora oscuridad de su pasado no podía limitar el futuro de un pueblo que finalmente había despertado a su identidad y propósito. Al amanecer, la tierra se llenó con el sonido de los tambores que celebraban, pero Josué sintió que un eco más poderoso resonaba en su interior, el legado de fe. No solo luchamos por nuestra tierra, proclamó ante el pueblo reunido, sino para ser un faro de luz y salvación para todas las naciones. Mientras avanzaban hacia su herencia prometida, una sombra se cernía sobre el horizonte, las ciudades de Canaán esperaban. Pero el Señor está con nosotros, afirmó, y lo que hemos visto es solo el principio de su grandioso plan. Con la certeza de que lo que había empezado con Jericó no era solo una conquista, sino un acto de liberación, Josué miró al pueblo, lleno de esperanza y asombro. Y en ese momento, una pregunta penetró en su mente: ¿qué más tiene preparado el Señor para su pueblo elegido? ¿Cómo se manifestará su gloria desde las ruinas hacia la herencia prometida? La historia de salvación todavía estaba a punto de revelarse, y el poder de Dios estaba activado para algo más grande. Con el alba de un nuevo día, el pueblo de Israel se preparaba para avanzar, dejando atrás las ruinas de Jericó como un monumento del poder divino que los había liberado. Josué, con el corazón palpitante de determinación, se reunió con los líderes de cada tribu. Hermanos, el tiempo de entrar en la tierra prometida ha llegado, pero debemos hacer esto de acuerdo con la voluntad del Señor. El camino es peligroso, y los habitantes de Canaán no se rendirán fácilmente. Los ojos de cada uno brillaban con valor, pero el rostro de Josué reflejaba una mezcla de fe y temor. La victoria en Jericó había sido un triunfo fulgurante, pero en su alma sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. Los relatos de los gigantes de Canaán y las ciudades fortificadas resonaban en su mente mientras se preparaban para los siguientes pasos. ¿Cuál será nuestra estrategia, Josué?, preguntó uno de los capitanes, mostrando la inquietud de las tropas. Josué inhaló profundo, buscando claridad en el silencio que lo rodeaba. Primero, debemos consagrar este lugar a Dios, como un testimonio del poder que hemos visto, respondió, su voz resonando con convicción. Deberemos buscar la dirección del Altísimo cada paso que demos. A medida que se aproximaban a su siguiente destino, la ciudad de Ai, notaron que la atmósfera cargaba una tensión palpable. El recuerdo del poder del Señor en Jericó aún vibraba como un eco, pero la incertidumbre de la batalla venidera llenaba sus corazones. Déjenme enviar espías antes de atacar, sugirió Josué, y así, 2 hombres se adentraron en el terreno desconocido. Cuando regresaron, sus rostros mostraban una mezcla de confianza y arrogancia. La ciudad de Ai no es grande, no es necesaria toda nuestra fuerza. Enviemos solo unos pocos miles. La victoria será nuestra. Ellos confiaban en la reciente gloria, olvidando que las luchas futuras requerían la misma dependencia de Dios. Josué, aunque vacilante, llevó el plan ante el Señor nuevamente. En esa quietud orante, el murmullo del cielo fue claro: no enviarás a tu pueblo sin preparación, porque hay un anatema en medio de ti. Ante estas palabras, el corazón de Josué se hundió, él comprendió. Sin embargo, la revelación fue contundente e inquietante: un hombre había desobedecido y guardado tesoros de Jericó para sí mismo. Acá, en esta nueva conquista, la identidad de Dios estaba en juego. Levántate, Israel, clamó con voz firme. Hay pecado en tu campamento. Debemos limpiar nuestras manos y corazones antes de entrar por la próxima puerta. Al escuchar esto, inquietud recorrió el pueblo. Pronto, la sombra de la traición se develó a través de Acán, quien reconoció su error con lágrimas inexplicables. Vi cosas hermosas en Jericó y las guardé para mí. Con tristes ojos, Josué reconoció la gravedad del asunto.
¿Qué has hecho, Acán? Tu pecado ha traído costas a todos nosotros. Ahora, debemos purificarnos y volver a clamar a Dios por su presencia. La exigencia de compromiso era amplia y profunda. Después de la purificación, el pueblo se unió nuevamente en oración, reconociendo su dependencia del Creador y su guía. En ese contexto de entrega, el cielo volvió a hablar a través del viento suave. Si se apartan de su mal camino y buscan mi rostro, yo les daré la victoria. Entonces, cuando se disponían a atacar ahí, Josué levantó su voz y proclamó: vayamos confiando en aquel que nunca falla. Él nos despejará el camino. Al día siguiente, armados con fe y obediencia, marcharon hacia la batalla. La historia de salvación y juicio se hallaba tejida no solo en victorias terrenales sino en la fidelidad de un Dios que exige pureza en sus siervos. Mientras Josué contemplaba el horizonte, una pregunta penetró su pensamiento: ¿cómo se manifestará la gloria del Señor al redimir a su pueblo en medio de sus fracasos? Una profunda inquietud anticipaba que el camino hacia la tierra prometida revelaría aún más el carácter soberano de Dios y su redentor plan a través de quienes se arrepienten y creen. Al despuntar el día, la tensión en el campamento israelita era palpable. Los hombres y mujeres se preparaban para la batalla con los corazones cargados de esperanza, pero sus rostros también mostraban los rastros de la angustia. Josué, lleno de fervor, levantó su estandarte ante el pueblo. Hoy, el Señor nos ha pedido que vayamos con valentía y firmeza. Confiemos en su poder, que ya ha demostrado que no hay fortaleza que se resista a su voluntad. Mientras los guerreros seguían a su líder, un silencio reverente descendió sobre ellos. Las trompetas resonaron como un llamado divino, y así marcharon hacia ahí, el lugar donde se manifestaría la gloria del Señor en medio de la incertidumbre. Cuando estén frente a las murallas de ahí, no pierdan la fe, dijo Josué, recordando las palabras de Dios. Él nos ha prometido la victoria, pero debemos ser obedientes y seguir sus instrucciones al pie de la letra. Al acercarse a la ciudad, divisaron las murallas que parecían aún más imponentes de cerca. Cada ladrillo parecía gritar contra su fe, y la amenaza de los guerreros de ahí se cernía sobre ellos. Pero la promesa del Señor, expresada en sus corazones, resplandecía como un rayo de luz en la oscuridad. La victoria era suya, siempre y cuando permanecieran limpios ante los ojos de Dios. La estrategia de ataque fue discutida nuevamente, y después de muchas deliberaciones, se decidió enviar una fuerza de 3.000 hombres. Sin embargo, lo que se vislumbraba como una estrategia bien pensada pronto se convertiría en una amarga lección. La primera embestida fue un desastre, y al enfrentar la feroz resistencia de los habitantes de ahí, el pueblo de Israel fue forzado a retroceder. El temor se adueñó de sus corazones y un clima de desesperación invadió sus almas. ¿Por qué, oh Señor?, clamó Josué, postrándose en señal de duelo. ¿Nos has traído aquí para ser derrotados? ¿Tenías propósitos de bien o de mal para nosotros? La angustia de su voz resonaba como un eco en el aire. En medio de su clamor, el inquebrantable silencio de Dios lo sobrecogió. Sin embargo, el Señor no lo dejó en la desesperación por mucho tiempo. Josué, lo llamó una voz clara y firme. Levántate, ¿por qué caes sobre tu rostro? Hay un pecado que ha traído derrota a mi pueblo. Debes actuar para resolver esto. Con renovada determinación, Josué se levantó. Convocada la congregación. Es momento de someterse al juicio del Señor. Con su corazón reverente, se dirigió al pueblo, proclamando: el Altísimo ha hablado. Hemos caído en error, y debemos afrontar la verdad de nuestro pecado si deseamos recuperar la bendición y la victoria. Así, un sentimiento de gravedad imperó entre los israelitas. Uno tras otro, se confesaron y buscaron la guía divina. En un clamor unánime pidieron perdón, pues sabían que sus vidas dependían de la misericordia de Dios. Finalmente, los hombres y mujeres de Israel, llenos de nuevo fervor, clamaron: Señor, si eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué, lleno de una fe renovada, se volvió hacia el pueblo. Hemos sido lavados en justicia. Ahora, reconfirmen su compromiso con nuestro Dios.
Con este nuevo espíritu, marcharemos de nuevo contra Ai, pero esta vez, será con la dirección y el poder del Señor. Al amanecer del siguiente día, Josué se preparó para desatar la estrategia divina que cambiaría el rumbo de la batalla. Confiando en la palabra de Dios, se dispuso a crear una emboscada con una parte de la tropa, mientras el resto se acercaría por la puerta frontal. Mientras tanto, imploró en su corazón sabiendo que la victoria o la derrota dependía completamente de la intervención divina. Señor, oró fervientemente. Muéstranos, como en otros tiempos, que lo imposible es posible contigo. Una certeza llena de poder le llenó mientras los planes del cielo empezaban a desplegarse. Mientras el pueblo marchaba, de pronto, un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué hay allí entre nosotros?, interrogó un viejo entre el pueblo. Y Josué, con un nuevo brillo en sus ojos, susurró, en este día veremos la gloria de Dios manifestarse nuevamente a través de nuestro arrepentimiento y obediencia. Así, el viaje hacia ahí no solo marcaría un capítulo más en la conquista de la tierra prometida, sino que revelaría los propósitos escondidos en el corazón de Dios, propósitos que nunca fueron olvidados, ni una sola vez contados. ¿Cuál sería la obra que este Dios poderoso había preparado para su pueblo en esta nueva aventura? La respuesta, aún encubierta por el manto del tiempo, aguardaba a ser revelada en el seno de su luz. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, encendiendo las murallas de Ai con un resplandor anaranjado, Josué reunió a su ejército, consciente del peso que cada uno de ellos llevaba en sus corazones. La incertidumbre podía percibirse en el aire, una mezcla de miedo y una renovada esperanza. Con la llanura extendiéndose frente a ellos, promesas del Señor reverberaban en sus mentes: no temas ni desmayes, porque yo soy contigo. Josué 1:9. Escuchad, pueblo de Israel, comenzó Josué, su voz resonando fuerte como la trompeta que había sonado en las filas. Hoy es un día de victoria. No solo seremos los guerreros de una batalla, sino que conforme a la dirección divina, seremos instrumentos de la justicia del Señor. Poco después, se dio a conocer la estrategia. Una parte del ejército, al mando de valientes líderes, se posicionaría en un lugar escondido tras la ciudad, mientras otros harían la finta en la puerta principal, llamando la atención de los habitantes de Ai. Cuando estos se distrajeran, los emboscadores saltarían a la acción, y el pueblo de Dios sería restaurado en su gloria. En medio de este fervor, el anciano que había cuestionado anteriormente se acercó a Josué. ¿Qué deberíamos hacer entonces, si no es solo prepararnos para la lucha?, le preguntó, su mirada dura como piedra, pero llena de propósito. Josué recordó las palabras del Señor, y con una voz firme, explicó: debemos ofrecer un holocausto. Que nuestras ofrendas asciendan como un aroma grato para el Señor, mientras nuestros corazones se entregan completamente a Él. La sal del pacto es también nuestro refugio espiritual. La idea de utilizar sal en el sacrificio trajo a los israelitas una reflexión profunda. Recordaron que la sal simbolizaba la alianza divina y la preservación de lo que era santo. En un tiempo de guerra, también es el tiempo de reconexión y entrega, pensó uno de los guerreros, mientras abrazaba el significado de su acción. Con fe y reverencia, Josué tomó la sal y se la entregó a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar levantado en el centro del campamento. El sacrificio ofrecido, acompañado de oración y confesión de pecados, resonó en corazones sinceros. Señor de los ejércitos, acepta nuestra ofrenda. Haznos dignos de tu protección y dirección, clamaron en unísono. A medida que la sal era esparcida, un escalofrío recorrió las filas. Cada oración era un recordatorio de su dependencia en Dios. Con esta sal, llamamos a la preservación de nuestras almas en la batalla, y a tu misericordia hacia nuestra nación, continuaban. Josué, sintiendo el peso de su responsabilidad, aguardó en comunión con Dios. En ese instante, una voz clara resonó: hoy, le he entregado a Ai en tus manos, porque han vuelto a mi camino. Con renovado aliento, el líder se volvió hacia el pueblo. El Dios de nuestros padres no nos ha desamparado. Al habernos sellado con su pacto, ahora nos dirige hacia una victoria asombrosa.
Esa declaración trajo consigo una transformación. El pueblo, desde el anciano hasta el más joven, se sintió volcarse en adoración, confiando en que su petición había sido escuchada. La sal, símbolo de fidelidad, se volvió el emblema de su unión y propósito. Así, entre aplausos y gritos de júbilo, se prepararon para marchar hacia la batalla. A medida que la tropa se movía, el cielo parecía iluminarse, y los muros de Ai, aunque imponentes, comenzaban a temblar ante el poder divino manifestado en la fe del pueblo. Mientras se acercaban a las murallas, los hombres de Ai miraron desde arriba, preguntándose qué vendría ahora. Pero lo que no sabían era que la estrategia del cielo ya estaba en marcha. En lo alto de las murallas, los guerreros de Ai escucharon un eco distante. Un sonido de trompetas, mezcla de guerra y adoración. Al unísono, la voz poderosa de Josué resonó: el Señor es nuestro estandarte y la victoria es nuestra. Así, mientras el pueblo de Israel avanzaba, una revelación impresionante se preparaba para desvelarse en el aire, pues ahí, bajo la medida de su fe, la sal no solo preservaría, sino que también transformaría el destino de la batalla. Y hoy, al finalizar esta contienda, reflexionó Josué, se revelará la gloria del Señor, y conoceremos las maravillas que aquel que actúa en silencio puede realizar. Lo que pronto sucedería sería algo que cambiaría no solo una ciudad, sino el curso de toda una nación. La sal traería consigo la luz de un nuevo día bajo la soberanía de Dios, y así, el plan divino, aún oculto, anhelaba manifestarse en todo su esplendor. ¿Sería esta alabanza el preludio de una obra incomprensible y asombrosa cuya grandeza superaría la imaginación humana? Mientras los soldados de Israel avanzaban, un silencio tenso se apoderó de la llanura. Los guerreros de Ai, mirando desde las murallas, cuestionaban la locura de los invasores que se acercaban. Las trompetas resonaron con un clamor, y el aire vibró con la proclamación de la fe que encarnaba aquel pueblo: el Señor es nuestro estandarte. Al oír el eco de las trompetas, los habitantes de Ai se asomaron, aturdidos por la convicción que aquella voz llevaba. Pero en la cima de las murallas, el general de los hombres de Ai, un hombre fornido llamado Rey Ahab, alzó su espada y gritó: no temáis, guerreros. Esta es solo otra finta, un ardid de estos fugitivos. Defended nuestra ciudad con valentía. Mientras tanto, Josué, al ver la respuesta osada de sus enemigos, levantó sus manos y clamó aún más fuerte al Dios de Moisés. Confiamos en tu palabra, oh Señor. Tu promesa es nuestra fortaleza, y en esta batalla, tú serás nuestra venganza. A su alrededor, los guerreros sintieron que la misma tierra temblaba bajo la fuerza del llamado. La sal que habían esparcido como símbolo de alianza, se sentía vibrar como un latido divino. Bajo la orden de Josué, los emboscadores, ocultos tras la ciudad, comenzaron a moverse. Un grupo, temblando de fervor, asomó hacia la retaguardia de Ai. Al mismo tiempo, los que estaban delante comenzaron a dar la vuelta, creando la distracción perfecta. Los hombres de Ai, confiados en su fortaleza, no comprendieron la magnitud de la estrategia, creyendo que los israelitas escapaban de su poder. Pero en su ignorancia, sellaron su propio destino. Ya no hay vuelta atrás, murmuró uno de los guerreros de Israel, sintiendo el ardor de la adrenalina. Con un grito que resonó a través de la llanura, el grupo de emboscadores se lanzó hacia adelante, atacando a los desprevenidos defensores. Mientras tanto, la voz de Josué continuaba resonando: seguid adelante. El Señor es con nosotros. En un instante de caos indescriptible, los hombres de Ai se dieron cuenta de su error. El pueblo de Israel había respondido con la fuerza divina de un ejército que no venía solo con espadas, sino también con el respaldo del Altísimo. La sal del pacto había sido el emblema de su fe y entrega. Los muros de Ai comenzaron a retumbar. Cada golpe de espada resonaba como un eco de la promesa hecha por el Señor. Aquellos que habían creído que los israelitas eran débiles, ahora estaban siendo derribados uno a uno. Sin embargo, en medio de la batalla, el cielo pareció oscurecerse, y una inquietante sensación se apoderó de los corazones de los que estaban en lucha.
Entre tanto tumulto, un rayo de luz brotó por encima de las murallas. Mientras la batalla alcanzaba su clímax, el ejército de Israel se reunió, extendiendo sus manos hacia el cielo y proclamando al unísono: Señor de los ejércitos, manifiesta tu poder. Haz que esta victoria no sea solo nuestra, sino tuya, para que todas las naciones sepan que tú eres el Dios verdadero. Y justo en ese momento, el cielo resonó con un trueno. La sal que había sido esparcida en el altar ahora parecía brillar con un resplandor divino. Los hombres de ahí, ahora aterrorizados, comenzaron a mirar hacia el gran estandarte que Josué había levantado, donde se manifestaban los signos del poder de Dios. ¿Qué es esto?, preguntó el rey a Ahab, temblando en su posición. ¿Qué poder es el que combate con ellos? La confusión se apoderó de su mente mientras la tierra bajo sus pies pareció cobrar vida. Así, mientras la batalla continuaba y la sal brillaba con majestad, la revelación del poder eterno de Dios se manifestaba. A lo lejos, los hombres de Israel comenzaron a sentir que no solo luchaban con armas, sino que cada gota de sudor, cada golpe de espada era un testimonio de su devoción al Dios viviente. La victoria estaba a la vista, pero Josué sabía que aún había más por descubrir. Hoy se revelará la gloria del Señor, pensó, mientras miraba hacia sus hombres. Y lo que está por venir mostrará la grandeza de su plan, uno que trasciende esta batalla. Porque lo que hemos hecho aquí hoy, es solo un preludio de la historia eterna que el Señor tiene escrita para nosotros. Así, la lucha se tornaba hacia un clímax explosivo, mientras los cielos y la tierra se unían para celebrar el momento de un divino y poderoso desenlace. El pueblo de Dios clamaba con fe, esperando que el siguiente acto revelara la gloria de un plan aún más sublime. El encuentro con los muros de ahí había cambiado el rumbo de la historia, pero en el corazón de Josué, una inquietud persistía. Mientras los ecos de la victoria resonaban a través de la tierra, se preguntaba, ¿qué más debe revelarse en medio de estas conquistas? El sol deslumbrante comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con colores vibrantes, reflejando el nuevo amanecer que se avecinaba para su pueblo. La batalla había sido conquistada, y con ella la gloria de Dios se había manifestado de manera poderosa. Los hombres de Israel, llenos de fe y fervor, se reunieron en un círculo, mirando a su líder con gracias desbordantes. Sin embargo, mientras su pueblo celebraba, Josué retiró su mirada hacia el horizonte, sintiendo que el desafío no era solo la conquista de una ciudad, sino el profundo entendimiento de la soberanía de Dios en sus vidas. Antes de continuar con nuestra herencia, anunció Josué, debemos alabar al Señor por la victoria y recordar sus mandamientos. Esto no es solo un aire de celebración, sino una declaración de dependencia a su guía. Las palabras reverberaron en el corazón de la comunidad, recordándoles que cada triunfo llevaba consigo una responsabilidad más profunda de mantenerse fiel a la alianza con Dios. Mientras el pueblo ofrecía sacrificios y alabanzas, Josué sintió el peso de la dirección divina en su espíritu. Así como la sal había sido un símbolo de pacto, también era una advertencia de pureza. La santidad es vital en cada paso que demos, reflexionó. Si desobedecemos, podría costarnos no solo estas ciudades, sino el propio favor de Dios. En este contexto de agradecimiento, una voz surgió del fondo. Era un sacerdote anciano que, con voz temblorosa pero firme, recordemos a Rahab, la mujer que nos ayudó. Su fe ha traído salvación a su casa, pero ¿qué más necesitamos recordar en nuestro camino? El murmullo se convirtió en un eco que resonó en la mente de Josué. La historia de Rahab no solo era un testimonio de fe, sino un recordatorio del alcance redentor de Dios, extendiendo su gracia incluso a quienes parecían lejanos. Así es, afirmó Josué, mientras sus pensamientos danzaban en la revelación. La bendición de Dios sobre Rahab nos muestra que su plan va más allá de lo que hemos entendido. Cada vida que es tocada por Él forma parte de un diseño mayor, un plan que no solo trazamos con nuestras conquistas, sino con cada corazón que se vuelve hacia Él. Mientras los israelitas celebraban, un susurro comenzaba a brotar entre ellos. La promesa de una nueva vida, de un legado que aún no se había revelado del todo, latía como un pulso constante.
Incluso en sus victorias, había un reconocimiento de que la lucha por la tierra prometida era solo una parte del viaje. ¿Qué más debe ocurrir para que comprendamos la vastedad de su gloria?, pensaba Josué, sintiendo que su propio desafío era capturar la magnitud del plan soberano de Dios, con el cielo cubierto de estrellas que comenzaban a brillar. El pueblo se sentó en un círculo reverente, mientras Josué compartía la visión que Dios le había dado. Debemos ser un faro, dijo, una luz para las naciones, llamados a ser testigos de la gloria de Dios. Esto no es solo un acto de conquista, sino un acto de redención. Lo que hemos vivido en Jericó y Ai, se repetirá en cada ciudad de Canaán. Pero debemos permanecer fieles, recordar nuestra sal, y no olvidar a aquellos que también buscan al Dios verdadero. Las palabras encendieron el fervor del pueblo, una llama renovada que avivaba su compromiso. Sin embargo, en el fondo de su mente, Josué sabía que cada paso adelante sería acompañado por más desafíos, más pruebas que pondrían a prueba su fe. El poder milagroso de la sal, aunque les había traído victoria, también implicaba una responsabilidad que debían asumir. La noche avanzaba, y el pueblo se sintió preparado para enfrentar las nuevas fases del viaje. Mientras el brillo de las estrellas iluminaba sus caminos, la esperanza aumentaba, así como el sentido de propósito colectivo. ¿Por qué? Al final, las hazañas de Dios en su nombre eran solo el inicio de algo mayor. Cada conquista era un peldaño hacia el propósito divino, un capítulo que se sumaba a la historia de salvación que solo Él podía orquestar. Así, mientras contemplaban el vasto horizonte de Canaán ante ellos, Josué hizo eco de la pregunta que todos llevaban en sus corazones: ¿qué más hay preparado para nosotros, Señor? La oscura sombra de la incertidumbre aún se cernía en el aire, recordándoles que las batallas que enfrentarían no solo definirían su tierra, sino también su identidad como pueblo de Dios. Con la anticipación de respuestas más profundas, se prepararon para avanzar, conscientes de que el plan soberano de Dios aún estaba en evolución. En su andar, la gloria de Dios se revelaría de maneras que nunca habían imaginado.